I think the biggest issue that we really are seeing a lot is because of recent comments made by our current president. Un tema que sí queremos hablar es que obviamente hay muchas personas que están haciendo preguntas en referente de un comentario que hizo nuestro presidente. I think on Monday evening he sent a message out saying that he plans on starting to deport 1 million people starting next week. En lo cual indicó el lunes de que empezando la próxima semana él iba a empezar a deportar a como 1 millón de personas. For one, empezando la próxima semana. that's very unrealistic. Eso ya no es realístico. Trust me, that is not going to happen. Créeme que eso no va a pasar. But there is some truth in that they are toughening up a little bit. Pero sí hay algo que es cierto de que sí se están poniendo un poquito más duros con esta situación. So for a lot of people, unfortunately, they don't have a license. Para muchas personas, desafortunadamente sabemos que no tienen una licencia. And the most common way that people get an immigration hold is usually they get caught driving without a license. Y lo más común que una persona obtiene un hold de inmigración es porque es detenido por manejar sin licencia. And if you are forced to drive, please drive safe. Y si sabemos que necesita manejar, por favor, maneje con cuidado. The weather's been a bit crazy lately. Al igual que el clima de nosotros ha estado un poquito loco. But if you do find yourself in that unfortunate situation, Pero si se encuentra en una situación desafortunada, then you need to talk with an immigration attorney right away. necesitan hablar con un abogado de inmigración de inmediato. Because minutes are very important even for stuff like this. Los minutos son muy importantes, especialmente para algo así. What can someone do to prepare? Well, the first thing is one, I think the most common scenario is if you can at all possible, just do not drive if you don't have a license. La pregunta que le dice es que deberían hacer las personas de prepararse. Él dice, bueno, lo primero es que si usted no necesita manejar, si no tiene una licencia, no maneje. The second most common situation is usually an immigration officer will knock on your door, most of the time looking for someone else. Digo, a veces las otras cosas en común que pasan es que viene un oficial de inmigración, toca su puerta, pero en realidad está buscando a otra And persona. the most important thing is you have the right to remain silent. Lo más importante es que usted tiene el derecho de mantenerse en silencio o callado. Anything that you can say can be used against you later. Porque cualquier cosa que usted habla o dice lo pueden usar en contra de usted después. And so what I would say is one is ask them why they're coming to your home. Solo le pudiese indicar que lo primero que pueden preguntar es por qué están viniendo hasta su casa. Okay, do they have a warrant? Si tienen un warrant, lo que es el documento indicando que ellos pueden ingresar a su casa. Generally, the police can't just bust into anyone's house looking for someone. Porque generalmente la policía no puede nada más entrar a la casa de alguien buscando a otra persona. And you have certain rights, Y claro que tienen derechos, even if you don't have legal status. aunque no tenga estatus legal. And so what I would always say is if they have a search warrant, ask for proof that they are able to come to your home. Eso sí, es que ellos le dicen que tienen lo que es el documento para ingresar, pídale el comprobante y que se lo muestren. And if you ever do say something, Y si en algún momento dice algo, whether it's to a deportation officer or a police officer that's pulling you over for no license, si es que para un oficial de inmigración, a un policía que lo está parando por no tener licencia, never give false information. jamás, nunca den falsa You información. have to be honest. Necesitan ser honestos. Because if you're not honest or you're being dishonest or you're trying to hide something, it's only going to hurt you. Porque si usted no es honesto o está tratando de esconder algo, eso solamente lo va a lastimar en su casa. Another way you can prepare is if for some reason you are eligible for a bond, all ICE officers or immigration judges want to see the same thing. Proof that you've been here for a long time, birth certificates of your children, those sorts of things. Otra manera que una persona se puede preparar es por decir, si usted se sabe que será elegible para pedir una fianza, lo que se puede hacer es prepararse porque quieren verificar de que usted ha estado aquí por mucho tiempo, que tienen hijos nacidos aquí con las actas de nacimiento.